están los nombres de nuestros jefes, nuestros levitas y nuestros sacerdotes. Hermanos, esta es palabra de Dios. Amén. Gracias, Señor. Invito a nuestro hermano Emanuel para el sermón de esta mañana. Bien, queridos hermanos. Ya. Ok. ¿Alguna vez has orado a Dios pidiéndole un favor o que te bendiga? Sí, me imagino que sí. Práctica común entre los cristianos, ¿cierto? ¿Por qué Dios debería escucharte? ¿Por qué Dios debería conceder lo que le estás pidiendo? Déjame contarles que estas fueron las preguntas que le hice una vez a un amigo en una ocasión. Este amigo me aseguraba que él era creyente en Dios y que tenía una buena relación con Dios. Pero a medida que nos íbamos conociendo, él me confesaba que solía estafar a empresas para sacar provecho de su servicio. También fornicaba con su polola. No tenía problemas en decir mentiras ni en faltarle respeto a su jefe en el trabajo. Sin embargo, le pedía a Dios su bendición cada día. Cada día. Para este amigo, Dios era algo así como un divino ayudante que le conseguía lo que quería en la vida, sin importar que con las decisiones que tomaba o los planes que hacía ofendía al mismo Dios al cual se encomendaba. Queridos hermanos, esta cuestión es muy común entre creyentes cuando ignoramos los atributos de Dios y establecemos una relación utilitaria con Él. ¿A qué se refiere utilitaria? Es decir, por interés. Pretendemos utilizarlo para sacar provecho de lo que Él nos puede dar. Porque pensamos que nuestro mayor problema es la falta de dinero, o poder conseguir una casa más grande, o conseguir un romance como en los K-dramas. Pero en realidad, el Espíritu nos enseña por medio de Nehemías que nuestro mayor problema es Dios. Así es. Y puede sonar raro quizá que la iglesia esté escuchando esto, pero déjame explicarlo un poquito. Ya que Él es justo y santo, y nosotros somos injustos y pecadores. Miremos el versículo 29, y me gustaría pedirles que los que tienen Biblia puedan tenerla abierta en Nehemías capítulo 9. Si estás con la aplicación, también abre tu aplicación, Nehemías capítulo 9, porque vamos a estar revisando varios versículos. ¿Ya? Si estás con celular, apaga los datos. Mira que el día va a querer mandar tu WhatsApp o algo ahí para distraerte. Y en silencio también. ¿Ya? Versículo 29, la segunda parte. Fíjese lo que dice. Tus ordenanzas, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas, ¿qué va a pasar? Vivirá. Tus ordenanzas, hablando de la ley de Dios, las cuales, si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Me pregunto, por lógica, ¿qué pasa si no las cumple? Que sería lo contrario, ¿cierto? De vivir, morir. Entonces, ¿puede esperar esta persona el favor o la bendición de Dios? No. Y ahí está el mayor problema que se observa en el libro de Nehemías, me atrevería a decir en toda la Biblia. ¿Cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo y justo? ¿Cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo y justo? Y en este capítulo que acabamos de leer encontramos la respuesta en dos partes. La primera nos dice reconociendo su pecado.
Y la segunda, renovando el pacto. Reconociendo su pecado, renovando el pacto. Me gustaría que pudiéramos proyectar eso. Las dos partes antes, una antes. Ahí está. Reconociendo su pecado, renovando el pacto. ¿Ya? Las dos con re. Reconocer, renovar el pacto. Oremos al Señor. Padre amado, Padre celestial, tu palabra ha sido expuesta, leída esta mañana. Ahora queremos entrar en ella, profundizarse. Como dijimos hace un momento, sabemos que esta palabra es santa porque tú eres santo, porque tú la inspiraste, porque el Espíritu Santo se tomó el trabajo de dejar esta palabra escrita no para el Hijo, no para el Padre, sino para tu pueblo, para tu iglesia, quienes somos nosotros, que estamos acá, Señor. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos. Ayúdanos, Señor, a tener oídos para oír tu palabra y que tu Espíritu Santo trabaje en nuestro corazón a medida que entramos en él. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Entonces, ¿cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo y justo? La primera enseñanza que vemos es reconociendo su pecado. Porque reconociendo su pecado, el pueblo acude a Dios para ser librados de la esclavitud en que se encuentran. ¿Cierto? Si lo vimos ahí en el texto. No olvidemos lo que ha sucedido desde el capítulo anterior. ¿Se acuerda? La semana pasada, con el obispo Nelson, estuvimos viendo que con el sacerdote Esdras, el pueblo ha conocido ¿qué cosa? ¿Qué empezaron a escuchar? La ley, ¿cierto? O la palabra de Dios. Cuando el sacerdote Esdras les leía la ley, la palabra de Dios. Entonces ahora son capaces de reconocer los atributos de Dios. Antes creían en Dios, pero ahora saben cómo es Dios. ¿Ya? ¿Cómo es Dios? Esos son los atributos de Dios, tal como Él se ha revelado en su palabra. De hecho, la lectura que hicimos hoy día es prácticamente los primeros libros de la Biblia. Un resumen, ¿cierto? Del Antiguo Testamento, de los primeros libros. Fijémonos qué atributos ya conocen del Señor. Mira cómo comienza el versículo 6. ¿Qué dice? Tú eres el Señor. Hemos dicho varias veces que el Señor es un título de dominio. Tú eres rey, tú eres soberano, tú eres el Señor, un atributo de Dios. Y luego dice, tú, ¿qué cosa? Hiciste los cielos. Por lo tanto, están reconociendo, si Él hizo los cielos, es el, ¿cómo llamamos a quien hizo los cielos? Creador. Muy bien, muy bien. Entonces, Señor y Creador. Fijémonos en versículo 8 y 33. Versículo 8 y 33. ¿Qué nos está diciendo al final del 8 y al comienzo del 33? ¿Qué es lo que es Dios? Justo. Justo. Ahí hay otro atributo de Dios, ¿cierto? Tú eres justo. Lo dice al final del 8, al comienzo del 33. Y en el 17 y el 31 hay un par de adjetivos que van juntos y quizás lo vas a leer muchas veces en la Biblia. ¿Ya? ¿Estás reconociendo que Dios es 17 y 31? Perdonador, clemente, piadoso, tardo para Ya. Varias cosas, ¿cierto? Acciones que él hace, el perdón, sí. Pero tienen que ver con su atributo. Son dos que van de la manito. Tienen una I entre medio. Clemente y compasivo. Dios clemente y compasivo. ¿Ya? Todo lo demás nos dice qué significa que Dios sea clemente y compasivo, ¿cierto? Tardo para la ira, rico en misericordia o abundante en misericordia. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan ahora, este pueblo no solo entiende y sabe que es el pueblo de un único Dios, sino que ahora conoce cómo es Dios. Gracias a la lectura de la palabra, el pueblo conoce mejor a su Dios y sus atributos. Lo reconoce como Señor, como Creador, como justo, como clemente y compasivo. Ahora saben con quién están tratando.
y el problema que se les ha presentado. Como dirían en las telenovelas, no eres tú, soy yo. Soy yo. Y esto es una gran verdad, porque el pueblo de Dios sabe que ha pecado y lo reconoce en una confesión tremendamente honesta, tremendamente honesta. Fijémonos en cada pero que se menciona. Versículo 16. Después que Dios los liberó de Egipto, versículo 16 dice, pero ellos, nuestros padres, obraron como en soberbia, fueron tercos y no escucharon tus mandamientos. Versículo 26, después que entraron a la tierra prometida, dice, pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, echaron tu ley a sus espaldas, mataron a quienes, a tus profetas que los amonestaban para que se volvieran a ti y cometieron grandes abominaciones o blasfemias. ¿Cierto? Versículo 28, al comienzo del 28, después de ser liberados de sus opresores, pero cuando tenían descanso, volvían a hacer lo malo delante de ti. Y en el versículo 35, después de ser establecidos como un reino, pero ellos en su propio reino, con los muchos bienes que tú les diste, con la espaciosa y rica tierra que pusiste delante de ellos, ¿se da cuenta la confesión tremendamente honesta que este pueblo está haciendo? Reconociendo su condición. El pueblo sabe que está ante un Dios santo y justo, a quien no pueden engañar ni encubrir sus pecados. Es por esto que la manera de relacionarse con Él en esta condición es reconociendo sus pecados. Pero no solo se trata de reconocer sus pecados, sino que también reconocen el estado en que se encuentran. Fíjese el versículo 37, casi el final del 37, o la mitad del 37, la segunda. Cuando habla de la esclavitud, dice, reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, están reconociendo, a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. En gran angustia estamos. A pesar de estar habitando nuevamente en Jerusalén, lo cual nos alegrábamos capítulos atrás, pero no es como deberían estar, porque ellos son la provincia de un gran reino solamente, y son esclavos. Y esto les causa dolor, porque saben que el origen de todo esto fue su propio pecado. Su propio pecado. Con esto el pueblo no solo está reconociendo su condición de pecadores, sino que también reconoce el estado de esclavitud en que se encuentra como consecuencia de su pecado y les pesa estar así, les duele estar así. Queridos hermanos, una de las cosas más difíciles para el orgullo humano es reconocer cuando hemos pecado. Nuestra tendencia es a justificarnos, siempre. Y a veces usamos frases como esta, es que todos lo hacen. No, que todos lo hacen. Entonces, soy uno más que peca también haciendo eso. O es que yo soy así, así soy yo. Ok, pero como estás haciendo, estás pecando. Que soy así. O es que la otra persona tiene la culpa. Siempre es más fácil echarle la culpa a otro. No, es que por lo que la otra persona hace, yo reacciono así. Hermanos, estas son excusas baratas que solemos decirnos para calmar nuestra conciencia. Pero delante del Dios santo y justo que todo lo ve y conoce, no sirve. Recuerdo una ocasión donde estábamos un grupo de hermanos cristianos
y uno de ellos comenzó a contar que había una práctica fraudulenta común en su trabajo, que todos la hacían, pero de pronto él reconoció que ese era su pecado y se arrepintió de eso. Ese hermano estaba entendiendo correctamente quién es su Dios y cómo debe relacionarse con él. Y en un acto de humildad y valentía confesó su pecado sin justificarlo ni encubrirlo. Así hay que ser con Dios cuando entendemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Como lo está haciendo el pueblo acá en Nehemías, reconociendo el pecado y acudiendo a Dios para ser librados de él. Hay un dicho, muy mal dicho por cierto, quizás algunos creen, como dice este dicho, el que peca y reza, empata. ¿Me escuchó eso? El que peca y reza, empata. Pero esa es una visión de un Dios corrupto. Uno al que se le puede sobornar haciendo obras religiosas para quedar empatado entre lo malo y lo bueno que hacemos. Pero el Dios que nos enseña Nehemías no es así. No es así. Él es perfectamente santo y justo y no se le puede corromper ni manipular. Cata, si nos puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Como dice, no, anterior. Eso, perdón, anterior, sí. Como dice el versículo 29, tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. ¿Qué pasa si no las cumple? Hay un pecado entre medio que nos separa de Dios y nos lleva a la muerte. Y en esa condición estamos, si estamos en el pecado. De modo que la única opción posible de relacionarse con Dios es, como lo hizo el pueblo de Nehemías, reconociendo el pecado y acudiendo a Dios para ser liberados de él. Hermanos y hermanas, con Dios no podemos jugar pretendiendo engañar. ¿Por quién vamos a tomarlo? ¿Por un tonto? No. ¿O nos creemos más pillos que él? Tampoco. Recuerdo una oportunidad haber escuchado a una persona que tenía cierto conocimiento de Dios, decir, sé que estoy pecando en mi manera de vivir, pero cuando llegue el día de mi muerte me arrepentiré de todos mis pecados y seré salvo. Ahí está. Ahí está. ¿Y quién le asegura que tendrá esa oportunidad? ¿Quién puede asegurar que no morirá por un accidente o de muerte súbita? Hermanos, el conocimiento del Dios santo y justo debe llevarnos al continuo arrepentimiento y pesar por el pecado, como lo estaba manifestando el pueblo en Nehemías. Y un clamor para ser liberados de aquellos pecados que aún continúan ejerciendo su influencia sobre nuestras vidas. Tal como hizo el pueblo en Nehemías, reconociendo el pecado y acudiendo a Dios para ser liberados de él. Es la manera que un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo y justo. Pregunto, ¿nos estamos relacionando así con Dios? Que Dios nos dé ese corazón para poder relacionarnos de esa manera con Él. Entonces, ¿cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo y justo? Ya lo vimos, reconociendo el pecado. Y la segunda es renovando el pacto. Renovando el pacto. Y es lo que hizo el pueblo de Dios en el capítulo 9 de Nehemías. El pueblo recuerda el pacto que hay entre ellos y Dios y desea volver a esa relación de pacto. Fijémonos en el versículo 8. Está hablando de Abraham, el ancestro de los israelitas. Y dice, hallaste fiel su corazón delante de mí e hiciste ¿qué cosa? Un pacto para dar la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del jebuseo, del jerjeseo, para darla ¿a quién? A su descendencia. A su descendencia, y has cumplido tu palabra porque eres justo. Luego se menciona la gran liberación de Egipto. Y una vez libres, Dios renueva el pacto ahora con la numerosa descendencia de Abraham, que son los israelitas, ¿cierto?
y les entrega su ley, es lo que vemos en los versículos 13 y 14. Su ley, los mandamientos, etc. Pero fíjese bien, las siguientes veces que se menciona la ley como el símbolo de esta relación de pacto, se puede ver un patrón similar en cada caso, donde los israelitas quiebran la relación de pacto no respetando la ley de Dios y son llamados a volver a la relación de pacto nuevamente. Fíjese el versículo 26. Pero fueron desobedientes y se rebelaron contra ti, ahí están quebrando la relación de pacto, no respetando la ley de Dios. Dice, echaron tu ley a sus espaldas y mataron a tus profetas. ¿Qué es lo que querían hacer los profetas? Los amonestaban. ¿Para qué? Para que se volvieran a ti. ¿Se fija? Quiebran la relación de pacto, no respetando la ley, y son llamados a volver a la relación de pacto. Los profetas son la voz de Dios, llamando a su pueblo a volver a la relación de pacto. Volvamos a esta relación. Lo vemos en el 28 y en el 29. Comienzo del 28 dice, pero cuando tenían descanso, volvían a ¿qué? A hacer lo malo delante de ti. Quiebran la relación de pacto, no respetan la ley. Y comienzo del 29 dice, los amonestaste para que hacerlos volver, para que volvieran a tu ley. Ahí está el patrón, nuevamente. Quiero la relación de pacto, no respeta la ley, pero Dios quiere hacerlos volver de nuevo a esa relación de pacto. Lo vemos en el 34, al comienzo del versículo 34. Nuestros reyes, nuestros jefes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no han observado tu ley. Ahí está hablando en presente. No han observado ahora tu ley. Tu ley. Y este patrón se completa en el versículo 38. A causa de todo esto, nosotros hacemos, ¿qué cosa? Fiel promesa. Firme compromiso, fiel promesa. Hacemos un pacto fiel por escrito. Queremos volver. Estamos escuchando tu palabra, Señor, que nos llama a volver a la relación de pacto. Y queremos responder positivamente. Queremos volver a esa relación de pacto, reconociendo nuestros pecados, primeramente. De este modo, entonces, el pueblo recuerda el pacto que hay entre ellos y Dios y desea volver a esa relación de pacto, donde ellos reconocen al Señor como su único Dios. Y Él, a su vez, los reconoce como su pueblo. Así, la nueva generación de israelitas que han vuelto de Babilonia, del exilio, desea renovar el pacto con Dios. Hermanos, imaginémonos que un hombre y una mujer deciden casarse y en su ceremonia ellos hacen un pacto, justamente, de fidelidad y respeto mutuo. Pero al pasar los años, uno de ellos es infiel y deja de respetar al otro. Sin embargo, algo ocurre y en un acto de arrepentimiento honesto, lo único que desea es recuperar ese amor que tenían inicialmente. Díganme ustedes van a ser los jueces ahora. Díganme ustedes, ¿se puede volver a esa relación bajo el compromiso solamente de ser fiel, pero sin comprometerse a respetar al otro? Fidelidad asegurada, 100%, pero respeto nada. ¿No? ¿O se puede volver a esa relación bajo el compromiso solamente de respetar al otro, pero sin comprometerse a ser fiel al otro? ¿Con separación de viernes, como yo? ¿No? ¿Cierto? Cuando se desea volver a la relación de pacto y recuperar ese amor que tenían inicialmente, se hace bajo las mismas condiciones que acordaron en el pacto. De lo contrario, no podemos hablar de una restauración de la relación porque seguirá dañada por el quiebre del acuerdo de fidelidad o de respeto mutuo. En el caso del pueblo en Jerusalén que estamos leyendo,
punto. Ellos han entendido que su relación con Dios está dañada por causa de su propia infidelidad y por no respetar su ley. Pero arrepentidos, ¿qué hace el pueblo? Recuerda el pacto que hay entre ellos y Dios y desea volver a esa relación de pacto, donde ellos reconocen al Señor como su único Dios y Él los reconoce como su pueblo. Algunos creen que para hacer las paces con Dios y llevarse bien con Él, lo podemos hacer bajo nuestros propios términos y condiciones, sin respetar ni tomar en cuenta lo que Dios ha establecido como acuerdo del pacto. Hermanos, eso sería lo mismo que ser el cónyuge infiel y poner condiciones para retomar la relación con el cónyuge engañado, pero bajo un compromiso a medias, tal como lo contemplamos un poquito atrás. En cambio, el Espíritu nos enseña por medio de Nehemías que cuando el pueblo recuerda el pacto que hay entre ellos y Dios, una respuesta honesta es desear volver a esa relación de pacto con todo sino para qué, bajo los términos y condiciones que Dios pone en su pacto. De ese modo lo estamos reconociendo y tratando a Él como Dios, y a nosotros nos reconocemos como pueblo de su pacto. Llevar esto a la práctica tiene consecuencias muy serias e impopulares también. Quizás no son atractivas y posiblemente causen espanto en muchos hoy en día. Porque algunos dicen, mira Dios, tú eres Señor de mi vida, pero de lunes a viernes. ¿Ya? El fin de semana déjamelo a mí. Y no me pidas congregarme, ¿ya? O tal vez, bueno, tú eres Señor de mi vida, pero no te metas con mi bolsillo. Eso me pertenece. ¿De acuerdo? O quizá, ya sí, tú eres mi Dios, yo soy tu pueblo, pero no te metas en mi cama. Yo vivo mi vida sexual como a mí me gusta. Hermanos, el deseo de volver a la relación de pacto va acompañado de decisiones radicales e impopulares muchas veces, donde deseamos honrar a Dios en todos los aspectos y áreas de nuestras vidas. Esto es muy chocante para el orgullo humano hoy en día. Querida iglesia, ¿aún deseamos ser el pueblo del pacto? ¿Cómo estamos viviendo esa relación con Dios? Que el Señor cree ese corazón en nosotros. Para ir concluyendo, entonces, esta mañana nos hemos preguntado cómo un pueblo pecador puede relacionarse con un Dios santo y justo. Es la gran pregunta que vemos en el capítulo 9 de Nehemías y quizás la gran pregunta de toda la Biblia. Y encontramos la respuesta en dos partes, reconociendo su pecado y renovando su pacto. No déjenme decirle que el problema es todavía más grande. Porque el pacto que Nehemías y el pueblo de Dios desean renovar es uno que exige el cumplimiento total de los requisitos justos de la ley de Dios. Tal como dice el versículo 29, si retrocedemos uno, Cata, por favor, retrocedemos. ¿Al versículo? Sí. Creo que es una diapositiva. No. La imagen. En la imagen, había una imagen donde está el pecado en medio. Esa. Ahí está. Eso. Entonces les decía, el problema es más grande todavía porque este pacto, esta renovación de pacto que Nehemías y el pueblo de Dios quiere hacer, exige el cumplimiento total de los requisitos justos de la ley de Dios. Como dice el versículo 29, tus ordenanzas, las cuales si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Si el hombre las cumple, por ellas vivirá. Y esto no se le ocurrió a Nehemías, sino que él está citando lo que Dios había dicho a Moisés en Levíticos 18:5, cuando le entregó la ley. Si la cumplen, vivirán.
Pero hermanos, toda la historia que resumió el capítulo 9 de Nehemías nos mostró un grave problema del pueblo. Esta incapacidad del pueblo de Israel de merecer la vida en la tierra, porque no cumplían. Y esta incapacidad para cumplir y merecer la vida en la tierra nos está representando a todos nosotros, demostrando la necesidad que todos tenemos de un sustituto. Es decir, alguien que tome nuestro lugar, a través del cual se cumplan totalmente los requisitos justos de Dios, de la ley de Dios. De este modo, entonces, a través de la historia de Nehemías, Dios estaba preparando la solución final a este problema, que siglos más tarde, aleluya, la describe el apóstol Pedro en su primera carta, que estuvimos leyendo esta semana. A ver, Cata, si podemos avanzar dos. Dice, porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Gracias, Señor. Querida iglesia, queridos hermanos, la buena noticia es esta, es que la persona de Cristo fueron cumplidos plenamente los requisitos de la ley. Por eso es que Pedro no tiene problema en llamarlo el justo. Pero también se condenó a muerte por sustitución, o sea, reemplazo al pecador tomando su lugar. Por eso dice, el justo por los injustos. ¿Dónde estabas? Tú y yo. Cumpliendo así también lo que la justa ley de Dios exige. Entonces, ¿cómo un pecador o pecadora puede relacionarse con el Dios santo y justo actualmente? En nuestros días Dios sigue llamando a reconocer los pecados y a arrepentirnos de ellos. Y también nos ofrece una relación de pacto. Aleluya. A la que se entra por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. ¿Te gustaría vivir en esta nueva relación de pacto con Dios y ser parte de su pueblo? Ven a Jesús y por la fe abrázate a Él, porque en Él está la entrada y permanencia a una nueva relación restaurada, un pacto renovado entre Dios y su pueblo. Oremos, querido. Oh Señor, te alabamos. Te adoramos, Señor. Porque grande era nuestro problema. Grandes son nuestros pecados, Señor. Pero hay uno más grande, que cumplió por nosotros. Que cumplió por nosotros todo lo que demanda tu ley, Señor. Tu justa ley. Porque tal como dice tu palabra, Señor, si el hombre la cumpliera, por ella vivirá, pero ninguno de nosotros ha podido cumplirla, Señor. Solamente uno, tu Hijo amado, Señor. Gracias, te adoramos y te alabamos, Señor, porque tomó nuestro lugar y pagó también por nuestros pecados, Señor. Padre amado, yo quiero pedirte que esta palabra que hoy nos recuerda, Señor, la apliques los corazones de tu pueblo como un consuelo, Señor, y como una invitación a renovar el pacto bajo tus términos y condiciones, por la mediación de tu Hijo amado, a quien reconocemos como Señor de nuestras vidas y como Salvador, y con un deseo en nuestro corazón de entregarnos a Él como pueblo suyo, como pueblo del pacto. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.